Perspectivas. RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Dios. Bienvenidos una vez más, apreciados oyentes. Aquí estamos en Perspectivas RTM. Qué bueno que usted continúe con nosotros, que está en nuestra sintonía. Muchas gracias. Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, hola queridos oyentes, pues muy emocionadas y disfrutando de, el episodio anterior, que quiero invitarlos, si todavía de pronto no lo han escuchado, ya esta es la segunda parte, pero en transmundial.co pueden dirigirse y allí deslizan hasta abajo y allí van a encontrar la primera parte de este episodio de Perspectivas que ha sido muy especial. Sí, señora, pues estamos mejor con Cristina Pinzón. Cristina, que es colombiana por nacimiento, pero también es venezolana por adopción y casada con un panameño y haciendo trabajo con África del Oeste. Cristina, bienvenida una vez más a Perspectivas RTM. Muchísimas gracias, un honor estar aquí y gracias a todos y que en todas estas cosas que decimos el nombre de Dios sea glorificado. Amén, así es. Y estamos conociendo el desarrollo del ministerio de Cristina. Ella actualmente está en Panamá, está desarrollando otra parte del ministerio, pero estuvo en África, en el terreno, desarrollando el ministerio. Y estábamos en el programa anterior conociendo cómo fue ese proceso del ministerio. Vimos su llegada, para qué no estaba preparada y tuvo que enfrentarse allí en el terreno, en el trabajo misionero. Vimos cómo fue ese choque de pronto al ser mujer y llegar a una cultura donde la mujer es menos valorada, con obviamente una cultura completamente diferente. Eso lo conocimos y hoy quiero que hablemos, Cristina, sobre la alimentación. Tú llegas y aquí nosotros tenemos una forma de comer y llegas a un ambiente donde la forma de alimentarse es completamente diferente. ¿Cómo fue ese choque? Sí, bueno, lo primero es que imagínense ustedes yendo a un supermercado y solamente consiguen pepinos. Ajá. Y eso es lo que hay, pepinos. Sí, de pronto a ti no te gustan los pepinos. Pero no hay nada más, solo pepinos. Pasa la temporada del pepino y llega la temporada del mango. Vas a comprar, ¿qué ves? Mango, solo mango. Pasa la temporada de la papa y ¿qué vas a comprar? Solo papa, porque no hay nada más. Entonces vas a ir a un supermercado, dejen la papa solamente y así es como se van a sentir las opciones que tengan. Por ejemplo, si es la temporada del mango, entonces en el desayuno ellos van a preparar como una especie de colada de mango con sal. Ese es el desayuno. Esa misma colada de mango se guarda para el almuerzo y para la cena el mango que quedó del almuerzo. Wow. ¿Y la temporada cuánto dura? O sea, ¿por cuánto tiempo tienes que comer mango? Tenemos dos temporadas, la temporada seca y la temporada de lluvia. En la temporada de mango son como 2 meses, creo que empieza por allí en marzo y termina en junio, julio, más o menos así. A punta de dieta de mango. Dieta de mango. Entonces nosotros como misioneros, ¿qué hacíamos? Teníamos que hacer un viaje de 4 o 5 horas para encontrar una tiendita de algún libanés o alguna persona de estos que tenían sus tienditas y entonces allí comprábamos enlatados. Entonces ahí ya de pronto comprábamos, ellos tienen arroz y con esos enlatados nos ayudábamos y comíamos lo que había. Lo bueno era que había mucho pescado. Ajá. Entonces, si la pesca ahí fresco, mucho pepino, comíamos mucho pepino y podríamos traer otras cositas. Pero de afuera, lo local, lo que ellos comen es lo que hay. Lo que hay, eso comes. Bueno, y yo quiero preguntar un poco, en el episodio pasado tú nos hablabas un poco de tus hijos, ¿no? Ese fue como un gran reto para ti, pero ¿cómo fue para ellos crecer en esa nueva cultura? Esa fue su época dorada, la época de oro de sus vidas. Eso es lo que ellos dicen cuando les preguntan. Esa fue mi época de oro, mi época dorada. Lo mejor de sus vidas fue haber vivido allí. Y de hecho mi hijo quedó tan identificado con la cultura
que él hoy día se está preparando para regresar porque él quiere llevar el evangelio a sus amigos y asegurarse de que todos son salvos. Porque él lo siente como su familia, como él de hecho es. Él creció y esa es su familia y las familias allá son extendidas. Quiere decir que el tío del sobrino es el tío, pero todos son como hijos, en realidad. No hay, se trata a los sobrinos como si son hijos. Entonces, cuando tú entras en el contexto de una familia, hijos son hijos y no hay tal cosa como distinciones. Todos son hijos de todos. Entonces, son muy unidos. Pero ellos lo describen como la época dorada, la época que mi hijo jugaba en vez de jugar con un balón, jugar cazando serpientes o matando serpientes. O viendo cómo las serpientes se dominaban sin ser muertas, o matando pájaros, o estando en el río con el peligro de los cocodrilos, donde hay historias tristes, pero es lo que ellos recuerdan con mucha pasión a las niñas en el río, lavando la ropa con sus mamás, qué rico. Mi hija recuerda todo eso, esa experiencia de estar en el río con sus amiguitas lavando la ropa, es el día a día. Entonces, para ellos fue espectacular en cuanto a la educación. Ellos tuvieron que estudiar en 3 idiomas. Ellos estudiaron el inglés porque tenían la comunidad misionera, pero también tenían que hablar francés porque es el idioma del país. Y yo me encargaba muy bien de ayudarles con el español porque ellos son latinos. Entonces, no queremos niños llegando a nuestras familias que no sepan saludar a sus abuelos, ¿no? Así que su idioma oficial número uno era español, pero ellos crecieron con una mentalidad global. Su país es el mundo. Ellos son parte de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de África, y ellos hablan inglés, francés y español. Entonces la mente de ellos se puede decir que son mentes globales. Y de hecho lo han mostrado hoy día, ellos han tenido oportunidad de trabajar en el mundo corporativo y ellos trabajan con gente de todo el mundo en sus idiomas. Entonces, nunca fue para ellos como una verdad. La vida nacional los enriqueció, claro, en toda manera. Qué bueno. Muy bueno, y todo ese proceso de aprender la cultura, de aprender cómo me comporto como mujer, de la alimentación, todo para llevar el mensaje de esperanza al alcance de un pueblo. ¿Cómo fue el llevar el mensaje de esperanza a esa tribu? Nos acercamos a la tribu, pedimos el permiso para estar allí, nos dan la bienvenida, lo cual de sí mismo es un milagro de Dios que es quien abre las puertas a través, como hablábamos, de puentes, como obras sociales, etcétera. Por fin estamos entonces en la aldea y comenzamos este proceso de vivir con ellos, de acompañarlos en sus labores sociales, sea en el trabajo, o sea en las ceremonias de rituales, o sea por el caso de muerte. Todos los días hay una persona muerta por el asunto de la malaria. La muerte allá es algo del día a día, no es algo extraño o poco común. La muerte es algo que todos los días tú vives allá. Los matrimonios, los nombramientos de niños, los bautizos, etcétera, etcétera. En todo ese contexto estás adquiriendo el idioma, estás adquiriendo a la cultura y entonces ya viene la parte, digamos así, oficial del análisis de la cultura y del idioma y entonces ya empiezas a descubrir los fonemas, los caracteres, empiezas a crear las vocales, qué vocales tienen, qué consonantes tienen ellos que no tenemos nosotros, creas un alfabeto, lo llevas al gobierno, el gobierno aprueba ese alfabeto y lo traes entonces a manera de alfabetización y comienza la traducción. Entonces, para que ellos puedan leer la Biblia, ellos necesitan primero aprender su propio idioma, porque lo hablan, pero No lo escribe. no lo escriben y tampoco lo conocen sus reglas gramaticales. Entonces, hay que enseñarles su idioma para darles entonces la palabra de Dios escrita. Aunque hoy día, digamos que esa parte hay muchas tribus que están recibiendo el Evangelio por manera oral. Es decir, que alguien les presenta el Evangelio oralmente y se evita todo este proceso. Pero
Lo que sí se quiere es que la iglesia tenga la traducción y que la gente pueda leer la Biblia en su propio idioma y que se entienda dentro de su propia cultura. Entonces, en el día a día se va trabajando esto, creando los archivos, haciendo los análisis, yendo a través de las revisiones, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Tienes equipos de lingüistas especializados que vienen, te evalúan a ti, te haces los exámenes. Entonces vas avanzando con la supervisión de la misión también, quien se encarga de que ese sea un trabajo excelente y que cuando la Biblia llega a ellos en sus manos, no solamente la van a poder leer, pero también van a poder, entonces ellos se lo líderes desde la iglesia nueva, los líderes de la iglesia naciente. Eso es lo que se llama una plantación de iglesia. Qué bueno. ¿Y cómo es el proceso? Ya lo has explicado, pero en la persona que está allí de la tribu, conocer al Señor, ese proceso, cuando ellos llegan a conocer al Señor, cuando llegan a rendir su vida ante el Señor, ¿cómo es? Lo que pasa es que la mayoría de los equipos que están haciendo traducción de las escrituras, ellos necesitan trabajar con lo que se llama rivales. Entonces, están chichillando que tú hablas bien, que tú dices correctamente, etc. Entonces, por supuesto, ellos son los primeros que escuchan Ajá. la historia y son los primeros que celebran. Yo recuerdo, nosotros recordamos mucho cuando mi esposo hizo la primera traducción, es como un libro pequeño. Ellos estaban traduciendo el libro de Jonás. Y el traductor literalmente se puso a llorar. Él no podía, cuando él estaba escuchando la historia de sus propios idiomas, no podía contenerse. Él lloraba y lloraba y lloraba, lloraba de haber descubierto a Dios a través de ese libro. Qué bendición. Sí. Y entonces lo que sigue ya ellos quieren que ese mensaje llegue, ellos quieren involucrarse en el equipo de traducción, más tarde otros creen, y también viene la persecución, ¿no? Viene entonces la persecución, pero sobre todo los hermanos toman valor, toman fuerzas como Pablo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que decía, los hermanos llevaban fuerzas al escuchar lo que le estaba padeciendo. Y se pasa lo mismo. Los hermanos toman fuerza, luchan, salen adelante y forman la iglesia en la congregación, muchas veces en medio de muchísima oposición. Cristina, muchas gracias. Todo lo que nos cuentas nos deja asombrados, ¿no? Y creo que nuestros oyentes deben estar igual, así que te invito para que tengamos un tercer episodio aquí, porque sé que todavía hay mucha tela por cortar, ¿no? Muchísimas gracias, con mucho gusto, para la gloria de Dios. Bueno, apreciados oyentes, hasta aquí hemos llegado por el episodio de hoy, pero no se desconecte. Siga escuchando palabra de Dios en nuestro stream. Bendiciones. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTN Colombia. Perspectivas.